En los últimos meses han estado surgiendo noticias de una potencial crisis económica en Airbnb y que podría desencadenar un colapso inmobiliario similar al del 2008. Como sabes, se trata de un servicio en el cual cualquier persona que tenga un inmueble puede disponerlo y ponerlo a renta. Desde su comienzo en agosto del 2008, este modelo ha probado ser sumamente rentable y exitoso. Durante la pandemia, además, el negocio se supo adaptar y se benefició de la tendencia del teletrabajo, en el cual las personas podían moverse y trabajar desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, desde mediados del 2021, las acciones de esta compañía han bajado en casi el 50%. Esto quiere decir que la compañía ha perdido casi el 50% de su valoración. Los ingresos se han reducido en casi el 50% en lugares de Estados Unidos como Arizona y Austin, Texas. En este video entenderemos cuáles son las razones que explican por qué Airbnb está en una crisis y por qué podría desencadenar un colapso inmobiliario. Pero antes, si este video te está gustando, por favor considera suscribirte al canal de Finanzas y Mejora Continua. Hola a todos y bienvenidos al canal de Finanzas y Mejora Continua. A pesar de que fuentes de Airbnb mencionan que la situación inmobiliaria es estable, esto no corresponde con datos de ingresos de la plataforma. En esta imagen puedes ver que 15 ciudades de Estados Unidos presentan una caída de ingresos de más del 30%, siendo la más alta 47.6%. Entendamos cómo se llegó a esta situación. Como sabes, producto de la pandemia durante el año 2020, la economía empezó a sufrir un proceso de ralentización económica. Después de todo, todos estábamos encerrados en casa y reducimos nuestro consumo. Además, empezaron a haber eventos de despidos masivos y baja en los ingresos de los negocios. Por lo tanto, como una medida para controlar la situación, los bancos centrales alrededor del mundo empezaron a bajar las tasas de intereses como una medida de incentivar el gasto. Al bajar las tasas de intereses, pedir crédito es más barato y por lo tanto la gente gasta más dinero. En el mercado inmobiliario, las tasas de intereses de hipotecas a 30 años bajaron a un nivel histórico del 2.66% en diciembre del 2020. Es decir, que una persona en esos años que quisiera comprar una casa podía hacerlo con tan solo el 2.66% de intereses a un plazo de 30 años, que si esta tasa la comparamos hasta 1973 era prácticamente un regalo. Esto obviamente en su momento representó una gran oportunidad y mucha gente se benefició. En esta gráfica muestra la cantidad de casas en venta en Estados Unidos. Puedes ver que desde el 2020 este número pasó de casi 4.000 a 6.500, un aumento del 62%. Y esto no se había visto desde el 2005, cuando el valor llegó a poco más de 7.000. El problema de esto es que por la ley de la oferta y la demanda, al incrementar la demanda de algo con respecto a su oferta, entonces el precio de ese algo incrementa. Y como la demanda por las casas incrementó, los precios de las mismas se elevaron. Tan solo entre el 2020 y 2022, el precio de una casa promedio en ese país pasó de $322.600 a $479.500, un aumento del 48.6%, lo cual es una locura. Y una gran cantidad de personas cometió el grave error de que podía aprovecharse de esta tendencia ya estando las casas muy caras, creyendo que estas iban a seguir subiendo de precio. Airbnb entra en relevancia en esta historia porque todas aquellas personas que compraban casas las rentaban en esa plataforma como una forma de pagar sus mensualidades y ganar dinero extra. Aquí, sin embargo, hay un gran problema y es que la economía está en un proceso de recesión. Todas aquellas personas que querían beneficiarse de tasas de intereses de prácticamente cero para pagar sus hipotecas y ganar dinero extra con la plataforma de Airbnb estaban asumiendo un gran riesgo. Estas personas aceptaron el riesgo de pagar un precio muy elevado por las casas, con la esperanza de que tendrían retornos rápidos por las rentas y la tendencia del teletrabajo. Como sabe, desde el 2022 las tasas de intereses en todo el mundo se han estado incrementando como una medida de combatir la inflación. En Estados Unidos ha subido hasta el 5.25%, su mayor nivel en casi 20 años, y en México está en su mayor nivel en 20 años, con el 11.25%. Subir las tasas de intereses funciona para controlar la inflación porque básicamente la gente tiene menos cantidad de dinero disponible en su bolsillo. Pagar sus deudas es cada vez más caro y además los negocios al ganar menos dinero despiden personal para así reducir sus márgenes de pérdida. Seguramente ya has visto noticias de eventos de despidos masivos, como por ejemplo en Facebook, Tesla, Ford, General Electric y demás. Todo esto es síntoma de esta estrategia de subir las tasas de intereses. La gente va menos a los centros comerciales, restaurantes y además vacaciona menos. Este último punto ha ocasionado un gran problema en Airbnb. Si las personas por alguna razón reducen la cantidad de días que van de vacaciones, la consecuencia obvia es menos solicitudes para rentar propiedades. Y en una economía que tenga buenas finanzas y sea normal, este tipo de cosas
es totalmente normal y no debería representar un problema. Sin embargo, precisamente por el boom de la venta de casas durante los años 2020, 2021 y 2022, la cantidad de casas listadas en Airbnb que fueron compradas en estos años aumentó de forma significativa. De hecho, según una compañía llamada AirDNA, el 54% de las propiedades listadas en la plataforma fue añadido tan solo desde el 2020. Y como esas personas se arriesgaron y compraron casas a un precio muy elevado, también significa que tienen que pagar mensualidades muy altas. Por lo tanto, basta con que en estos inmuebles se desocupen por algunos meses para que estas personas no puedan seguir pagando sus casas y en consecuencia las tendrían que poner a la venta. Veamos un ejemplo ilustrativo. Digamos que alguien durante el año 2022 compró una casa por un precio, digamos, de $350,000. Si adquiere una hipoteca a 30 años con un enganche de $30,000 y una tasa del 5.78%, llegamos a pagos mensuales por aproximadamente $1,874. Y esto sin considerar pagos como el seguro y los impuestos anuales. En este escenario alguien podría decir, bueno, voy a comprar la casa y la voy a poner a rentar por un precio de $2,500 mensuales, con lo cual puedo pagar mi hipoteca y además conseguir cierta ganancia. Pero este pensamiento tiene un gran problema, y es que el mercado inmobiliario es cíclico, ya que su comportamiento depende del estado de la economía. Si la economía entra en recesión, entonces el mercado inmobiliario también entra en recesión. Esto pasó de 1837, 1873, 1929 y recientemente en el 2008. Además, como comentamos, la economía no está en una situación normal. Hay eventos de despidos masivos, las altas de intereses son altas y además los precios de los productos y servicios están por las nubes. Aquí es cuando entra el riesgo de un colapso inmobiliario, porque básicamente hay una gran cantidad de personas que han adquirido casas con hipotecas y que de repente por la situación económica pueden dejar de pagarlas y en consecuencia tendrían que listarlas para venderlas. Si la cantidad de casas en oferta incrementa de forma pronunciada y rápida, por la misma ley de la oferta y la demanda, el precio de las mismas colapsa. Veamos ahora tres estadísticas que apoyan esta alta probabilidad de que se produzca un colapso inmobiliario. El suministro mensual de casas, el índice de manufactura y la tasa de ahorro de los ciudadanos. Lo que estás viendo en pantalla es el suministro mensual de nuevas casas en Estados Unidos desde 1965. El suministro mensual de casas se calcula como el total de casas en venta por la cantidad de casas vendidas. Un valor de 4, por ejemplo, quiere decir que por cada casa que realmente se vende, hay otras 4 que siguen en proceso de venta sin concretar la transacción. Esto se interpreta como que si el valor es mayor, hay mayores dificultades en vender la casa, porque hay mayor cantidad de casas que están a la venta, pero que no se están vendiendo. Las regiones en gris en esta gráfica indican los periodos en los que hubo crisis económica. Puedes ver que esto sucedió en 1970, 75, 1980, 1990, 2008 y 2020. Los valores de suministro mensual de casa para estos periodos de crisis fueron aproximadamente 7, 10, 11, 9, 12 y 7. Esto quiere decir que cuando los valores de suministro mensual de casa fueron entre 7 y 12, el mercado inmobiliario colapsó y actualmente nos ubicamos en un valor de 10, que es incluso mayor al promedio del valor del suministro mensual en más de 60 años. Los vendedores de las casas están teniendo grandes dificultades para vender sus propiedades, producto de las altas tasas de intereses y la alta inflación. Por otra parte, también podemos analizar el llamado índice de manufactura. Este índice se determina mediante una encuesta realizada a más de 400 empresas en más de 19 sectores industriales, acerca de nuevas órdenes realizadas, niveles de inventarios, niveles de producción, entregas de proveedores en tiempo y empleo. Justo antes de entrar en una recesión, el valor del índice de manufactura ronda los 60 puntos. Durante la crisis de 1975 llegó a casi 70 puntos, 1982, 71 puntos, 2008, 55 puntos. Justo antes de iniciar los periodos de aislamiento en el 2020, el valor ya se ubicaba en 52 puntos y a finales del 2021 llegó hasta 65 puntos. Y este valor cumple con la estadística de que cuando nos encontramos por 60 puntos se viene una recesión. Y si vemos el comportamiento de este índice desde mediados del 2021, podemos apreciar que seguimos una tendencia a la baja. Si recordamos que ha habido despidos masivos, esto se corresponde con una economía que está en recesión económica. Una reacción en cadena en la que los ciudadanos tienen menos dinero disponible y no pueden pagar sus deudas. Finalmente, el último indicador es la tasa de ahorro. Desde el 2022, la tasa de ahorro de las personas se ubica en su nivel más bajo desde 1960, más de 60 años, y por otra parte, se estima que el 58% de los estadounidenses vive al día, es decir, que todo lo que ganan se gasta, y esto los hace sumamente vulnerables desde el punto de vista financiero. Airbnb, como sabes, nació como una alternativa a los hoteles, una alternativa menos costosa, más conveniente y práctica. Sin embargo, esto ha ocasionado un gran problema en algunas ciudades.
como la Ciudad de México, en la que los precios de la plataforma se han disparado e incluso han generado un fenómeno de gentrificación en la que las personas se han tenido que mudar a las afueras de la ciudad. Para el 2022, aproximadamente 22.000 viviendas en la Ciudad de México se están rentando, lo cual supone el 65% de las casas listadas en esta plataforma. Es decir, que más de la mitad de estas casas, cuyo objetivo inicial era servir como un lugar para vacacionar, se están convirtiendo en sitios de renta a largo plazo. Por otra parte, en este mapa puedes apreciar la concentración de esas viviendas en la ciudad y como puedes ver, la mayor concentración se da en la zona céntrica, lo que ha hecho que los locales se tengan que mudar hacia las afueras de la ciudad. Además, hacia finales del 2022, el gobierno de la Ciudad de México firmó un contrato con Airbnb, o mejor dicho, un acuerdo, en el cual la plataforma se comprometía a promocionar la ciudad como un destino turístico para los nómadas digitales. Y este acuerdo implicaría ingresos anuales adicionales por $1.400 millones para la ciudad. Sin embargo, podría representar un problema en caso de que se dé un colapso inmobiliario. ¿Crees que Airbnb en efecto ocasione un colapso inmobiliario? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video fue de tu agrado, por favor considera suscribirte al canal de Finanzas y Mejora Continua para más contenido. Sin más, nos vemos en otro video. Cuídate mucho.